tercer episodio de este podcast que llamamos Escondeme el Relicario. Tercero ya, y es un poco como el 2 parte 2. Claro. En realidad, si ya estuvieron escuchando, viendo los otros podcasts, saben que dejamos para una segunda parte del análisis de la película de Los Secretos de Dumbledore al personaje de Dumbledore en sí, tanto dentro de la película como un poco de esos detalles o facts que tenemos que tener en cuenta al analizarlo dentro de la película. Entonces nos quedó como este capítulo casi de tenemos que hablar de Dumbledore. Lo peor es que el capítulo anterior dura 1 hora y media. A ver, si lo escucharon todo, gracias. Este seguramente va a durar similar, la verdad. Sí, porque... Vamos a intentar de que no. Sí, mentira. Que no. Mentira. A ver, es un personaje que aparece desde el principio en el mundo Potter y sigue... No sé, ahora estamos yendo para atrás en su vida. Y seguimos encontrando. Y tenemos muchísimo material y además el hecho de cómo nos afectó personalmente a cada una. El personaje de Dumbledore... bueno, pero de hecho vivió 116 años, o sea, hay historia que contar. Totalmente. Hay mucho para hablar y sobre todo porque es uno de los personajes que lo habíamos comentado un poco en el otro podcast, pero por si no lo escucharon y quisieron ir directo a este, que Dumbledore es uno de esos personajes que creo que nos pasó a todas, que cambia mucho cómo lo vemos en la primera vez que nos acercamos a Dumbledore como niñas leyendo o viendo las pelis y con esta imagen de Dumbledore a adultos haciendo una revisión de este personaje, de cómo se comporta, de cuáles son sus maneras de actuar o cuáles son sus motivos muchas veces. Y me parece que es uno de los personajes que más cambia cuando uno tiene otra visión del mundo, de la niñez, de uno mismo, cómo uno lo interpreta. Totalmente. Bueno, antes de meternos con el tema de Dumbledore de lleno, unos recordatorios técnicos de redes, de algunas cosas que manejamos en el podcast por si todavía no escucharon nada. Bueno, este es el tercer episodio de Fun Fact. Actualmente todavía no salió en vivo ninguno en el momento en el que estamos, Sí. Que me pareció un dato gracioso de contar. Lo que quería decir más importante es que pueden dejar comentarios sobre esto, sobre lo anterior, sobre el primer episodio mismo, o cualquier cosa de su vida. Cosas que quieran escuchar. Potter. Sí. También recomendaciones en @relicariopodcast, que es el Instagram oficial del podcast, o @Clyde Producciones, que es el Instagram de la productora. En cualquiera o en el mismo en el YouTube. video, si están Sí. si están en YouTube, si nos están mirando desde YouTube, pueden en los comentarios participar de esa forma. Bien, luego de eso y aclarar que vamos a hacer unas pausas cada 20-25 minutos. Pausa de café, ya es una marca registrada de nuestros podcasts. La pausa de café que pueden acompañarnos también a levantarse, estirar un poco las piernas y buscar un café o... Ir al baño. Exacto. O saltearla. O saltearla. Claro. Directamente si están escuchando Spotify o en cualquier plataforma que es solo audio, van a escuchar todo seguido. Pero si quieren hacer una pausa, pueden simplemente darle pausa al botón de pausa. De pausa. ¿Cuántas veces dije pausa? Sin contar el último pausa. En los comentarios, ¿cuántas veces dijo pausa? Sí. Ahora sí, vamos de lleno a Albus. Nunca me acuerdo todo el nombre. 50 puntos. Dumbledore. Igual es importante decir Pensé que lo ibas a decir. 50 Sí, puntos. pero Cuando que alguien antes lo diga. es importante decir que son nuestras opiniones. No Sí. tienen por qué tomarlo como absoluto. Son nuestras opiniones, nuestras impresiones. Eso también. Después de analizar un montón de cosas. Después de, o sea, a ver, también son nuestras experiencias de vida y cómo nosotros vemos su figura quizás en personas que nosotros conocemos. O sea, van a verlo. Son nuestras opiniones, no tienen que tomarlo de absolutas. Eso es lo más importante. Y si ustedes no piensan Tal como cual. nosotros, también Está es bien. súper válido eso. Totalmente. Y es también, si no piensan como nosotros, como decíamos, nos súper interesa realmente leer cuáles son sus opiniones. Con porque, respeto. pero más allá del chiste Aunque de Mike con dijo respeto, el otro día, pueden- me que puteé, yo digo, que me pueden puteen. putear. Iba desde el lado de que este podcast surge, como habíamos contado un poco, nuestros podcasts surgieron porque muchas veces teníamos charlas que nos parecían que eran súper interesantes para un podcast porque somos el tipo de persona que le gusta debatir, que le gusta escuchar otra opinión sobre sagas o temas que nos interesan en general. Y para mí, por ejemplo, hay muchos
de los temas de Potter, que hay veces que yo veo las cosas de una manera, pero me súper interesa leer el otro lado o la experiencia de otra persona que le hace verlo de otra forma. Entonces, por eso es que también insistimos con el tema de leerlos en los comentarios. Creo que por eso amamos Harry Potter. O sea, creo que por eso amamos, personalmente yo, creo que las cosas que más me gustan son las cosas que más me dan para hablar. O sea, Harry Potter y el mundo mágico en general, es algo que todo el tiempo nos da que hablar. O sea, puede no salir nada en un montón de años y siempre vamos a tener algo que hablar. Yo ahora, bueno, en realidad todos estamos como en una relectura de libros. Yo voy bastante rápido y acabo de terminar el 3 hace, no sé, 3 horas y vine re caliente con bronca. Por las dudas, porque acá tenemos gente que se la pasa haciendo chistes. Audrey. Para que la conozcan, para que vean lo que son los Ravenclaw. Bueno, no importa, sigamos. Y vine re enojada a hablar con las chicas y fue como, bueno, se armó como un podcast en la cena sin podcast, porque todo el tiempo da que hablar. O sea, es una relectura de un libro que leí cuando tenía, no sé, no quiero decir una burrada, 9 años, 10 años, no sé. Ya discutimos una vez lo de los años y ya me olvidé, así que... Y nada, eso, como que siempre da que hablar. O sea, puedes releer y... Uy, mirá, quedó colgado esto. Uy, mirá, no me acordaba de esto otro. Y siempre vas a tener algo para discutir, porque hay tanta información. Y para analizar de nuevo, creo. Totalmente. Por eso amamos Harry Potter, aunque nos quejemos. Y bueno, yendo más en específico a Dumbledore, que es el tema de hoy, tenemos como un general quizás de hablar, quizás un rápido de lo que es Dumbledore en general, pero también tenemos esta parte de la película. Y no sé si está bueno como quizá empezar por ese lado por la y película. después completar, sí. Porque la idea era que esto sea como un parte 2 de Los secretos de Dumbledore. Bueno, antes se llama Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Para Vic. Raro si de repente Brian. El Brian. El Brian del mundo mágico. Yo no sé si les parece, y si no les parece lo pueden decir. Me gustaría empezar hablando del título de la película. Los secretos de Dumbledore. Porque a mí personalmente cuando salí del cine con Yara fue como... O sea, buenísimo. ¿Qué secretos? Sacando el debate de Animales Fantásticos que ya tuvimos el... Yo tengo una cosa que no es para defenderlo, pero que puede defenderlo. Nunca te aclaran de qué Dumbledore. Y el secreto es de Dumbledore, Aberforth. ¡Apa! Bueno, me gusta tu teoría. Nunca te aclaran de que Dumbledore es un apellido y te presentan a 4, te hablan de como 5 Dumbledores o 6 y te presentan a 3 activamente en la película. Podría ser los secretos de los Dumbledore. De hecho, eso miramos, porque yo le digo eso, porque podría ser como Dumbledore's Secrets, pero no es así, está como The Secrets of Dumbledore. Puede ser Dumbledore. Pero puede ser Aberforth. Pero puede ser, claro, tal cual, puede haber sido, ¿entendés? El secreto de... Aberforth. ¿Qué es el secreto real de la película? O el secreto de... Credence. Aurelius sería su nombre como Dumbledore porque era un secreto. O sea, claro. No se sabía supuestamente que era. Entonces, el título quizás es demasiado ambiguo al ser un apellido. O capaz que jugaba con eso. O juega con eso un poco. Y quizás, no sé, como que lo toman más como que el secreto para quizás quien no venía tan enterado o tan prestando atención. Es un poco como la historia de Dumbledore que te cuentan, que ahí cuando vayamos ahora a este análisis vamos a ver si coincide o no coincide. Spoiler alert, no coincide en algunas cosas, pero quizás en lo más básico sí, con la historia que a nosotros nos habían presentado dentro del canon de los libros de Potter. Eso se va a poner feo. De hecho, yo tengo una pequeña biografía, no sé si quieren que se las comparta de Dumbledore. Así que como buena Ravenclaw traje el resumen de vida de Dumbledore, así que les cuento. Sí, life sheet. Tipo. Sí, life sheet de Dumbledore. Bueno, Dumbledore, según nuestra querida J.K. Rowling, nació en 1881 y murió en 1997. Como les dije antes, 116 años. Todo bien. No parecía. 110 o sea, años plus. Se veía peor McGonagall con 35. Sí, pero bueno, discutible. A lo que vamos es, Dumbledore tenía 2 hermanos, Aberforth y Ariana. Se creía que Aurelius era el tercero, pero en realidad no. O sea, se confirma con esta película que no es el hermano menor, sino que, bueno, ya saben. Me encanta que pase de ser el posible hermano a ser el hijo de uno. O sea, claro. Que las edades no daban para que fueran hermanos. No, o sea, todos claro viejos y
y Ezra Miller. Claro. Aberforth, de hecho, Miller. nace en el 84 y Ariana nace en el 85. Son poquitos años de diferencia. Esto es importante para un punto que queremos tocar más adelante. Y de hecho, Ariana termina convirtiéndose en un Obscurus. También se discutirá más adelante qué es y por qué termina así. Pero este es un dato importante para la historia de Dumbledore como personaje. Como saben, o capaz que no, Dumbledore fue Gryffindor en sus tiempos de estudiante. Buah. Sorpresa, sorpresa. Sí. Bueno, 50 puntos para Gryffindor. 50 puntos. 60 puntos. 10 puntos. Bueno, la familia Dumbledore, o sea, estos 3 chicos pierden al padre primero. Porque él queda, bueno, él no muere, o sea, antes de que crean no muere, sino que cae preso por atacar a personas en defensa de Ariana, digamos, sí, a Muggles en defensa de Ariana. Ya vamos a andar también un poco más en eso, pero es rápida hoja de vida. También, seguido a eso, bueno, unos años después pierden a la madre, también por Ariana. Ariana terrible. O sea, Ariana amiga. Ariana muere. Ojo, Pobre. ojo. Ariana muere también, o sea, no satisfechos con eso muere Ariana. Y bueno, pero antes de eso, Dumbledore queda bajo el cuidado de Ariana porque durante... Ariana quedaba bajo el Bueno, cuidado de claro. Dumbledore. Perdón, Ariana queda bajo el cuidado de Dumbledore porque de hecho Aberforth le dice como, me salgo a Hogwarts y yo me quedo con ella porque ella, la madre muere cuando Dumbledore está como recién saliendo a Hogwarts. Y él le dice como, no, sigue estudiando, terminada, yo la cuido. Y pues de hecho se la lleva al Valle de Godric's Hollow. Al Valle de Godric, o sea, a Godric's Hollow, sí, ya sé. Al Valle de Godric. Que ahí es donde conoce a nuestro querido Gellert Grindelwald. Es muy complicado su nombre. Gellert Grindelwald. Gellert O Grindelwald. 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 Bueno, Bueno, acá está ahí todo argentinizado. se hacen amigos, amigos, entre comillas. Más que hermanos. Más que hermanos. Y pues precisamente esta amistad con Grindelwald es lo que hace que termine en la muerte de Ariana, que hablaremos más adelante. Sí, que nos presentan de dos formas distintas a lo largo de toda la historia del Claro. mundo mágico y las dos veces son distintas. Claro. Y bueno, todos se preguntarán por qué Dumbledore llega a ser tan famoso. Básicamente se hace famoso, que fue una de las preguntas que vos me hiciste, porque lo consideran el mejor Claro, mago no, de... había una charla que estábamos teniendo de que es donde, ¿en qué momento pasas a considerarte el mejor mago de Claro. tu generación? Y eso es a raíz de Grindelwald, de hecho, que es cuando lo de... Pero es como ya de antes, yo lo que decía que es como que lo que están planteando desde antes, es como, e incluso con esto de antes de no se pueden enfrentar, como que Dumbledore ya viene muy bien considerado. Es que él previo. viene siendo el Claro. mejor de su generación, el mejor mago de su generación. De hecho, entra a la Orden de Merlín, tiene un montón de títulos, pero, o sea, él es muy bueno. De hecho, por eso Elphias Dodge le propone como ir a conocer el mundo. Y en ese momento que como que se proponen como ir a conocer, es donde pasa lo de Ariana y pues se tiene que quedar con ella. Pero en sí es como ya viene con una reputación de ser muy bueno. Y que en sí la familia Dumbledore tenía Sí, un buen renombre en eso la sí. comunidad mágica. Entonces yo creo que él ya venía forjando su fama y viene a como solidificarla cuando pasa todo lo de Grindelwald. Que bueno, si no saben, ya lo hablaremos un poco más. Pero sí, eso es básicamente la historia pre-Harry Potter. O sea, él se termina quedando como director del colegio de Hogwarts. Llega Harry Potter y pues ya sabemos, el cerdo para el matadero. Chisme para después. Pero bueno, ese es como el breve resumen. Él termina muriendo pues por los Horcrux porque le da una maldición en la mano y le empieza a esparcir por su cuerpo. Sí, No mata a Snape. sí, claro, pero empieza a eso morir es algo por que eso. queríamos hablar. Cuando hay algo que te dejan claro y que es casi porque es un sacrificio que no es un sacrificio la muerte, y vamos, ya nos saltamos al final, De su a Dumbledore vida. le quedaba un año de vida. Claro. Con O sea, el no deseo es que era de una Sí, cuestión claro. de... ya estaba con los días contados cuando hace ese sacrificio de... su Dale, matame. sacrificio Y el otro, a ver, y el otro encima tenía un ¿cómo se llama? Un inquebrantable. inquebrantable para protegerlo al pibe, entonces, o sea, no es realmente tanto un sacrificio por ambas partes. ¿Lloraron con la muerte de Dumbledore? No, ni un poquito. Ay, Nunca yo me sí, dolió. Me da A mí vergüenza, nunca pero me sí. dolió. A mí Yo no. me dolió desde un lado de, creo que es como cuando lo lees así chiquito y Ah. acompañando la saga y lo vas viendo desde el lado de Harry, es como un poco es un momento de pérdida de fe.
creo, muy grande, porque no sabes qué va a pasar, no sabes cómo van a encarar lo que sigue. ¿Y ahora qué? Claro. Es un momento que te da como una especie de angustia, no sé si necesariamente llorar. ¿Sabes que a mí siempre me dio más impotencia por Draco? Pero eso es algo Siempre que siempre sentí lo mucha discutimos. impotencia por Draco. Pero Pero esa todo es otra ese cosa. libro a mí me ¿Por pone... qué? Para mí Draco Tenemos que hablar de Draco. Tenemos que hablar de Draco, es otro capítulo, pero Draco es un personaje que es el personaje que creo que peor la está pasando dentro de esa generación. No Harry, Draco. Sí, Draco está totalmente. presionadísimo por su familia, al punto de forzarlo a ser mortífago, o al punto de forzarlo a ahora tener que matar gente. Ay, pero es lo mismo que, perdón, pero es para otro capítulo. Pero por eso te Es digo, lo mismo que Snape, chicas. No, para mí no. Pero lo No. defienden. No, no, para para mí mí no. no. Para mí Draco No, es no. un pobre pibe. Sí, totalmente. Sí. Snape es un forro. El próximo capítulo, si ya está, Desarrollamos pónganle play, en el que es el de próximo. Snape. Pero Estamos recolectando Tenemos que hablar cosas de a eso. tenemos que favor hablar de de eso, Snape. llega. Claro. Porque nos cuesta a todas decir cosas de Snape. Spoiler, conseguimos ¿cuántas? Una. No, y ni siquiera bien Es- Spoiler, es una, conseguimos y es un par. alguien que ni siquiera está a favor realmente de Snape, sino que nos hizo el laburo, por así decir, de buscar las justificaciones que suelen dar los Team Snape, que nadie salió a dar la Ay, cara. Dios. Pero sacando eso y volviendo a Dumbledore, Controversial. así es como termina Dumbledore. Dumbledore termina en parte habiendo utilizado el anillo que estaba maldito y teniendo la maldición por su mismo deseo de... Por su misma ambición, hablemos Claro, de cómo no, es. y bien, o sea, el anillo con el tema de la piedra y demás eran como cosas que le permitían, él sentía que iba a poder ver a su hermana y ver a su mamá y que iba a estar conectado por ese lado, y en esa ambición termina usando el anillo y ese termina siendo su downfall. Y bien o mal es algo que también nos lo explican desde el lado de cuando él dice, no, te mentí con lo con que veo en el espejo. Cuando le dice a Harry que ve, no, tengo calcetines nuevos, le tira una boludez así. Y en realidad después aclara, no, yo veía otra cosa y tiene que ver con lo que perdió. Es una persona muy agarrada a lo que perdió. Y creo que eso también es importante al momento de analizarlo. Pero bueno, vamos con más los inicios, que creo que es mucho de lo que se habla en esta película. No sé si alguien tiene algo con lo que quiere ir directo o si vamos por partes, como diría Jack. Bueno, creo que... qué difícil, porque estoy tratando de pensar que la primera... A ver, la película anterior de Animales Fantásticos, la 2, fue la primera aparición de Dumbledore joven. Y como hablamos en el capítulo anterior, es como que todos tenemos como un bache mental con esa película. Lo único que pienso es que me gusta mucho Jude Law como Dumbledore Sí, para mí joven. es un acierto. Y es lo único que puedo decir. Porque te juro que la última película, o sea, la segunda película es... ¿Qué quiere Dumbledore? O sea... Comerse porque a eso- Grindelwald. Volver en el tiempo que Grindelwald no sea malo y que corran hacia el Y arco sí, iris y el- Tener Le un di- duelo y tocarse los pechos. Le dijo 45 veces a I'm in love with you. ¿Qué va a querer comérselo? No, le dijo I was in love with... A lo como decíamos, No, tu no, no, en un amiga, momento le dice, tu I'm in amiga love la with you. superada con el ex que le decía, yo te amaba, tipo todo el tiempo. Elígeme, Grindelwald. Creo que muchas veces cuesta con Dumbledore Dumbledore crees de que sabes lo que Ultimate quiere. Pick Me Girl. Tipo, vos decís que creemos lo que... Crees que sabes lo que quiere, pero en realidad no sabes. Creo que ni él sabe lo que quiere en realidad. Por eso. Yo no estoy tan segura de eso. ¿De qué? De que él lo sabe. De que él no sabe. ¿Qué crees que quiere Pero Dumbledore? creo que la misma Yo no Rowling lo sé, cambió. nosotros lo sabemos, pero él creo que lo tiene muy claro porque es más vivo que todos nosotros juntos. Yo y que tengo, todo el mundo juntos. yo tengo ahí como ciertas situaciones con Dumbledore y ahí vamos con esto del análisis que yo veía. Dumbledore para mí, y algo con lo que yo estoy completamente en contra dentro del portrayal que se hace en esta película, es de cuando como que lo marcan al final de la película como si fuese una persona de corazón puro. Para mí esto no es así, no es posible, no está bien. No es real. Pero porque para No, mí pero no. Dumbledore es el gran personaje que marca, y ahí capaz que me van a saltar a putear, pero para mí es el personaje en toda la saga que más seguía y que más muestra el concepto de el fin justifica los medios. Completamente de acuerdo. Él usa y desusa a la gente
como se le canta. Sí, Que podemos, si no significa que no le importe, ¿no? podemos Ojo. discutir que sea como, bueno, pero es para algo bueno, ¿entendés? Pero Él las lo que usa quiere es igual. parar a estos dos tipos que son malos. Sí. Está buscando algo bueno, pero el fin justifica los medios, o sea, para él. Sacrifica constantemente a las personas que le rodean, que le son útiles. Y lo vemos a lo largo de Animales Fantásticos, lo vemos a lo largo de Harry Potter. Incluso en ¿Cuántos- cosas no dichas en Harry ¿Cuántos Potter. miembros de la orden original el tipo claramente les hizo como un brainwashed o propaganda, no llamémoslo brainwash, para apenas salieron del colegio los tenían enlistados en una on-board, o sea, en Tenemos una a Marlene, war que ya a estaba, una Lily. guerra que ya estaba funcionando, ¿entendés? Claro. Ya Igual podríamos estaba- tener un debate moral, porque, o sea, que no vamos a tener. Pero para un fin con muy buenas intenciones, ¿el fin justifica los medios o no? Pero a lo que yo voy es, yo no lo pongo en debate, ¿entendés? Lo de si el fin justifica los medios o no. Yo ¿Por qué voy no? de que para mí, Dumbledore es en la película realmente el fin justifica los medios. Porque el resto, o por ejemplo, vamos con Dumbledore, digo, Grindelwald o Voldemort, no, conceptos más así. Son gente que es como, Son claros. son claros con qué quieren, ¿entendés? Es como, Si lo de Y es de Grindelwald fue frente. medio raro. Bueno, es medio raro, pero pero, bueno. pero el tipo siempre va de frente, ¿entendés? No te engaña con el plan que quiere. Es como, yo quiero esto. ¿Vamos? Tipo, ¿venís conmigo? Yo quiero esto. Son muy descarados respecto a lo que Son muy quieren. descarados con eso y sí hay un poco de el fin justifica los medios, por supuesto que hay. Pero Dumbledore llega a un punto de mentir, ocultar, manipular. Y incluso gaslightear gaslightear, incluso. y a menores. Incluso. Que a menores que uno le está confiando. O sea, los padres y los mismos pibes se confían en él para la crianza prácticamente. Los tiene más tiempo que los padres. Y el tipo los está ya como preparando para lo que él necesita, utilizando a su antojo. Y ahí va como esta otra discusión de, que es como una teoría, quizás ya va más para el capítulo de teorías Potter, pero a Dumbledore le sirve el Harry solo, maltratado, abusado, que no conoce al mundo mágico. Le sirve porque ¿cuántas familias lo hubiesen adoptado? Claro. ¿Cuántos hubiesen dicho, yo me hago cargo del pibe Del- que vivió? ¿Entendés? Si lo hubiesen querido y lo hubiesen integrado. Pero no le sirve. Y con esto, vamos a la pausa del café. Ya. Increíble. Pausa. Y nos habíamos quedado con una idea, como con una parte muy intensa de esto de Ya como volví. descripción de carácter de Dumbledore. Pero eso es como algo que creo que es resultado, todo esto que nosotros vemos después de un Dumbledore ya más agrupado, como que casi sabe qué hacer, sabe qué mandar, para dónde ir. Y es un poco resultado de todo lo que el personaje va pasando previo y que en parte también creo que es resultado de lo que vemos en esta película. Da seguridad, Correcto o Dumbledore. no correcto. ¿Cómo? Da seguridad, o sea, a ver, tengamos en cuenta que Harry, o sea, los libros y bueno, Ujú. las películas también, aunque no son en primera persona, están desde Harry. Sí, Todo claro, lo que desde su vemos y punto. sabemos, lo sabemos desde él. No sabemos qué siente otro personaje, a menos que se lo diga. Y sabemos todo a través de Harry. Dumbledore es para él, es la seguridad. O sea, es... yo sé que si está Dumbledore acá no me va a pasar nada. Y nunca sabemos qué siente él. O qué piensa él. Sabemos lo que dice. Claro. Sí, siempre es muy centrado en eso, en cómo lo ve Harry, y Harry tiene esa... Porque Dumbledore lo dice, o si Dumbledore me lo pide, entonces sí. Y eso lo lleva mucho. Pero acá es como eso que decía, la nueva saga, por así decir, por así llamarle, sí, esta nueva entrega del universo nos presenta un nuevo personaje que lo sigue ciegamente a Dumbledore a través de Newt. Varios. Varios. Y después, y más adelante, van apareciendo más personas y cada vez más que lo siguen con esta fe ciega, pero a la vez nos empieza a plantear esto con Grindelwald y a la vez nos plantea esto de como Dumbledore haber tenido o haber... O sea, hasta qué punto es real lo que Dumbledore plantea de que esas ideas supremacistas solo era en realidad yo te seguía porque te quería y te quería seguir a vos y no a tus ideas,
y hasta qué punto quizás él realmente en algún punto haya pensado algo así o haya compartido. Y se supone que compartía. A ver, tengamos en cuenta que también Dumbledore fue el único, antes de Harry, en tener las 3 reliquias. Igual tengamos en cuenta. O no, o me equivoco. Para mí es no. importante. No. Sí, fue el único antes, o sea, hasta que Harry las tuvo. No le Por subo Grindelwald. 2 segundos. Grindelwald no. Yo creo que no. Tenemos Pero que ahora me revisar hacen ahí. dudar. Tenemos que revisar ahí. Pero Dudas, hay dudas. Para yo lo mí que fue iba a el ir era único. otra cuestión, que es... Creo que entiendo por qué podría llegar a tener un poco de estas ideas. Y Creo es... que estaría bueno, por si alguien que nos escucha no leyó, que comentemos cuáles son estas ideas. ¿No? Tal vez. Claro. Sí, se comentaste supone... ideas. no sé, yo O estoy, estamos hablando yo muy estoy dando arriba por de las sentado ideas. de que vienen del podcast anterior. Claro. Donde sí dejamos claro cuál es el objetivo de Grindelwald, pero básicamente tiene estas ideas de los magos por sobre los muggles y por qué deberían, si son Como en todo su criterio malo en Harry Potter. y supremacista, ¿no? En Harry Potter Que y en demás. su criterio los magos son superiores, entonces ¿por qué deberían estar escondidos y ser los que tienen los cuidados para con los muggles cuando podrían como alzarse por sobre ellos y tener una vida en su criterio más libre, ¿no? Y más plena. Y eso es esa es la manera en la que lo vende a su público. Y yo con esto como que decía, ¿desde qué lado puedo entender a un Dumbledore joven que se adhiera a estas ideas? Yo veo cómo llega ahí. Y es muy Veo claro, cómo. creo, con el camino de qué es lo que pasa. Tanto en la película como en los libros hay un camino que por más que cambia, es bastante fijo. Que es como esta tragedia, y realmente es así, esta tragedia familiar. Porque es una familia que ante una situación trágica termina desarrollándose todas otra serie de eventos desafortunados, por así decir, que terminan con 3 menores casi uno apenas mayor de edad y habiendo sido muy descuidados por su familia, por toda su niñez, básicamente, o su adolescencia, en el paso, vendría a ser los años de paso. Y arranca con esto, como decíamos, de que en los libros se habla del personaje de Ariana, de la hermana de Dumbledore, y te cuentan que siendo muy chiquitita, en el pueblo donde ellos vivían, un grupo de muggles, es como que te hablan de un assault, o sea, como de un asalto, como de que Claro. la atacan, No se sabe muy bien qué. no te explican nunca si es de índole Sí. sexual, si es no sé si nos va a Hasta YouTube va a donde yo contar. investigué, Nunca se dice. es solamente como Te dicen acoso. como que la acosan, pero Como no acoso hay... bullying, no como acoso de otro tipo. Hasta donde yo vi ahora que estuve investigando la biografía, hablaba pero de un es como acoso que bullying. nunca es... Pero no se sabe, creo. Nunca lo realmente. dejan nunca claro, claro, nunca claro, claro, no es hay como nunca que hay un claro. ataque, y sí son claros con que hay un ataque. Ujú. Nunca te aclaran si es físico, Pero del son todo, niños, si ¿no? es... Creo que no. A mí me da la impresión cuando lo Para mí eran un explican de que poquito eran más niños. grandes que ella. Claro. O sea, no sé si eran... O sea, para mí siempre, como hablan de un grupo de muggles, quizás yo recuerdo mal la lectura, pero yo no sé si te dejan claras las edades realmente. Y con el tema de que vaya a atacarlos el padre, porque eso es lo que resulta. El padre, Ariana a raíz de esto empieza a desarrollar, ya era una nena, te explican, muy como metida para adentro de por sí, y termina de desarrollar todo esto del Oscurial a raíz de esta situación. Es como que a partir de ese momento, ¿dónde es que yo creo que hay un hecho de violencia claro, sin importar cuál? Por el hecho de que hablan de esto como un punto de no retorno. Entonces no te hablan como de fue una situación de bullying repetida. Te hablan como de que hay un incidente y a partir de ese incidente ya no es la misma. Claro. Entonces yo creo que hay algo violento ahí, incluso si es como decís vos, con palabras. Yo creo que es más con algún tipo de violencia, por cómo estaba escrito o por cómo yo lo recuerdo. Claro. Pero a raíz de esta situación es que empieza como toda esta tragedia en la familia, de que el padre es como... ¿Cuántas veces escuchamos a alguien decir yo los agarro y los mato? Igual Y creo- de hecho sale a ir a atacarlos, termina preso.
la madre queda como con esta situación de que no puede Igual antes, manejarlo. creo que es importante hablar de qué es un Obscurus para gente que no, quizás Sí. no vio estas películas o no está tan enterado de qué es. Sí. O sea, los Obscurus básicamente son magos, pre-magos, o sea, fueron magos que por no poder como desarrollar su magia, y en este caso, como cuenta ella, Ariana, no podía desarrollar su magia de forma normal por toda esa situación que está viviendo y el hecho de que no se le permite ir a Hogwarts por lo mismo, que termina como esa energía que tiene la magia la termina como absorbiendo y se vuelve una criatura destructiva. O sea, cuando tienen ataques de magia se vuelven completamente destructivos y pueden destruir ciudades Generalmente enteras. está ligado a nenes, te explican que siempre son nenes chiquititos, que creo que de hecho Credence es como el Bueno, más Credence, grande claro. que llega, que es como, Es que era verdad. raro porque llega a sus 10 y picos, Claro. se va cerca de los 20 y es como el primer caso de alguien así, porque en realidad se hablaba de que hasta 13 años como mucho, que no viven más de eso, porque en realidad ellos toda esa magia la reprimen y generalmente está ligado a situaciones de infancias traumáticas. Claro. Entonces no solo no pueden lidiar con su magia, sino que tampoco pueden lidiar con sus emociones y con lo que les está sucediendo en su vida. Entonces Es todo una eso... buena analogía, de hecho, a muchas situaciones que vivimos como sociedad, o sea, como muchos niños lidian con lo que viven y se vuelven abusivos de alguna forma. Es como una buena analogía, siento Sí. yo, a eso. Y todo esto con lo de... Hay muchos nenes que no pueden lidiar con ciertas situaciones y van despertando distintos tipos de patologías o de formas de comunicarse, como decís vos, quizás son más violentos o quizás no pueden O se desarrollarse abstraen plenamente. Claro. Y acá en los magos eso es lo que sucede con ellos. Terminan como generando esta criatura que se libera o se implosiona como primero en ellos y luego hacia el exterior cada vez que hay una de esas situaciones realmente que son un trigger para estos nenes. Ariana, a raíz de ese ataque, de esa situación, se termina convirtiendo y siempre hablan de esto como de... Hay toda una parte que está ligada como a que ella siempre estuvo muy enferma, que no te explican bien qué pasa, qué es, qué tiene. Finalmente sí confirman que era. Pero acá arranca toda esta parte de esta familia que tiene esta nena con esta situación, al padre preso, a los otros dos hermanitos un poco más grandes en ese momento, uno ya entrando en Hogwarts que es Dumbledore, y una madre que siempre te describen como que está pero no está, es alguien que no claramente no pudo lidiar con lo que le estaba pasando a su hija y que no pudo lidiar tampoco con quedarse sola con los hijos. Claro. Y pasa esto que decíamos en el análisis de tiempos, claramente Albus y Aberforth van a Hogwarts y por las edades para cuando Ariana termina claramente en algún ataque de la criatura de explosionar, atacando a la mamá y que la mamá fallece, ya esto es para cuando Dumbledore, que lo acabas de decir vos un poco, sale de Hogwarts y es como que pasa a ser el que tiene que hacerse cargo. Pero recordemos esto, la gente que sale de Hogwarts tiene entre 17 y 18 años, entonces es un nene. O sea, literal acaba de salir del colegio y está con esta situación del padre preso, la madre muerta y haciéndose cargo de la hermana con esta situación que por más que seas el mago más brillante de tu generación, sigue siendo un nene, una persona que... Y creo que esto sí es importante para analizar después a Dumbledore después y cómo es que tiene esas relaciones con la gente. Es una persona producto de un hogar roto. Y de no tener herramientas para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, creo que está bien hecho en la película y bien mostrado toda esta relación de como... que a la vez es un error, porque Dumbledore te habla esto de como de que él mucho no le salía hablar de la hermana, pero cuando él intenta hablar con el otro hermano, de la madre y de la hermana, enseguida es como es una negativa que le dan, como no vamos a hablar de eso, no vamos a... No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. Estaba pensando lo mismo. No sé ustedes cómo, cuál es lo que ustedes tienen como en mente de esta parte. Yo tengo recuerdos vacíos casi del tema de
de Dumbledore y Ariana cuando habla de lo que pasó en los libros, porque fue hace mucho tiempo, ni siquiera me acuerdo en qué libro se menciona, porque en las películas no se hace mucha, o sea, No es por algo decir, que... no se hace mención en absoluto de eso. Yo creo que bien gracias que te pusieron que existía Grindelwald en las películas. De tipo. hecho, te hace una mención rápida a Belfort, que es cuando él abre el túnel para Claro, que cuando salga. está el- Pero no entendés quién es. Mientras que en el Exactamente. libro te lo explican bien, que es el Claro. hermano de Dumbledore Bueno. y que está conectado, tipo, sí. Eso es algo del tema discusión, adaptaciones de libros a películas, que fuera de cámara / micrófono hablábamos de qué cosas que sacan te afectan a la trama o no. O sea, para mí esto es súper importante, Sí, que se súper. discutan. O sea, tiene mucho que ver con el arco de Dumbledore, con entender cosas. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos una saga en la que eso pasa a ser aún más relevante, más importante y que lo tuvieron que meter todo rápido como, hola, te vengo a explicar un montón de cosas que las explico distinto y cómo me sirven, pero porque no estuvieron explicadas en el momento correcto. por No, así pero sí sé que se contradice con lo que se había dicho. Pero si tenés en cuenta que no hay libro de Animales Fantásticos, no hay libros, y las películas, como hablábamos creo que en el episodio anterior, si las tomamos como algo aparte de los libros, en realidad nos está contradiciendo. Porque es la primera vez que te están contando la historia. Claro, Claro. Por eso es como uno decide En un poco cine. tomarlas, porque si uno las quiere insertar en este universo con toda la bibliografía, por así decir, que uno tiene, hay incongruencias, pero lo que yo rescato es que dentro de todo, creo, para hacer el análisis del personaje, para analizar la película como adaptación, y no hay incongruencias, tipo, las hay, punto. Para analizarlo como realmente base, ¿qué tanto esas incongruencias nos cambian del resultado final de Dumbledore como personaje? Y a ver, no es lo mismo que la hayan matado en una esquina que la haya matado él. Y sí. Pero a lo que voy es... Sí. se supone que siempre hay como una especie de culpa de él. O sea, tanto en la Claro. primera como en la segunda, él se siente culpable por la muerte de ella. Sí. O sea, desde ese lado voy, en el character sí. development, en cómo el personaje se desarrolla. La chica que tiene esto, la atacaron, sí, la atacaron. El padre preso, sí, preso. La madre muere, sí, tal cual, se queda a cargo. Sacan las varitas, la agarran en una esquina. Cualquier cosa que uno quiera decir. Situación en la cual ella termina atacada, Dumbledore se cree culpable, muere, sigue la historia. Los dos hermanos... Igual creo que sí hay un diferente nivel de culpa en uy, yo debía haber hecho algo a yo disparé el arma. Sí, por supuesto, pero es como... Él como que te dice yo disparé y después no es que se contradice, después dice que él no está seguro de si realmente fue de Claro. él, pero dice no importa, porque es una pelea que él genera. Sí. Claro. ¿Entendés? Entonces desde ese lado voy de si yo no actuaba de tal cual forma o si yo no decidía de tal cual manera, nadie levantaba las varitas. Que después tuvimos un momento de una charla con Audrey que era como, ¿qué tan normal sería en el mundo mágico agarrarte a los varitazos, A los con varitazos. con tu hermano o Me tu encanta. hermana? O sea, seamos realistas, no sé si tienen hermanos o no. Yo no. Vos no. Pero y ahora sí, desconocés esta se situación. agarrarían a los varitazos. Y ahora sí. Se agarrarían a los Nunca varitazos. te Totalmente. peleaste tipo de te Sí, tirás al los piso, te agarras. Si pelos. tendrías varitas, sacá la varita. Tipo, Obvio. nadie me va a decir nunca que los A ver, no gemelos. una vada. Nunca me vas a decir que Igual los es muy gemelos. random eso, o Nunca sea, me vas a decir que los gemelos y Percy no sacaron No, la varita. mágicamente como- se dio una vada que abra, tipo. No sacaron la varita, that's ok. what she said. Pero es como, yo siento que quizás. Te lo gané, Bueno, perdón, Sí, te sí, lo robé. Sí, te lo robó totalmente. Yo lo que iba era. Merecida. Yo creo que nadie llegó a tirar un maleficio de ese estilo. No, claro. Pero creo que ella estaba muy. Mal. Susceptible. Sí, muy débil. se entiende. Ese es el tema. Pero a lo que yo iba con eso es como. Ahí es donde vamos con Dumbledore a lo largo de la saga y creo una diferencia fundamental que acá se sigue manteniendo entre libros y películas. Es que las películas lo muestran mucho más volátil a Dumbledore. Mucho más capaz de salir
saco la varita y empiezo a tirar hechizos, mientras que en los libros es un personaje más, o sea, Más calculado. es más Yo calculado, estaba más por hablar calmo, de algo de eso. eh, De que es ¿no? reservado. O sea, lo que vemos y se mantiene tanto en los libros como en las películas y como también en Animales Fantásticos es ese Dumbledore reservado. Como Newt aparece y el tipo y le dice, y Aberforth le dice, el tipo era Aberforth, Está justo- le dice, vienen a ver a mi hermano y Newt tipo, no sé, vengo a ver a Albus, tipo, ni sabía que tenía Sí, un sí. hermano. Y lo mismo que pasa en las Reliquias de la Muerte que no saben. De hecho, es una Muy bien. contradicción. A Harry se lo menciona a Aberforth en el cuarto libro y luego Sí, hacen es como una- que no se como lo que había nunca hablado nunca, pasó. pero sí pasa. Pero eso, sí, Hay una contradicción con en las los cosas libros, que pero decíamos bueno. de Rowling debería tener un asistonto que le Bueno, vaya diciendo, De "Che, hecho, no". sí Pero es posible que tenía Harry ni más haya prestado adelante. atención, Sí. chicos. Cuando se O dieron sea, cuenta. Sí, es posible Por que ahí Harry Harry... ni siquiera lo escuchó cuando Sí, lo dice. sabemos que Harry no es muy confiable. No sé, Es sigue mi Gryffindor al relectura, sigue mi relectura de Todavía no Cáliz de Fuego, así que les llegamos al- cuento. Es de Les Gryffindor al cuento cuando lo final. lea. ¡Ey! Pero sí, pero Dumbledore es como un personaje que más que estar yendo al ataque, por así decir, arriba del corcel, derecho a No, atacar breve. Manda a sus niños amigos a hacerlo. Juega, claro, pero porque el tipo es como que casi que está jugando un juego de ajedrez con gente. Claro. ¿Entendés? Sí, Las totalmente. piezas son gente. Y. Curioso que no haya sido en la piedra filosofal él el que puso el ajedrez humano. O sí. O Dicen sí. que McGonagall es Sí, la que lo dicen, pone. pero En los capaz libros, que, le no en tiró, las películas. capaz que le tiró como la idea. Tipo, Sí. armalo vos que te Claro, sale De yo tanto lo lo van a hago, hacerlo. Lo peor de todo es que en los libros, para mención nada que ver con Dumbledore, en los libros, en las películas aparecen esos espacios vacantes. En los libros no están vacantes los espacios en el ajedrez. No. Raro. Nada. Bueno, nada, quería Bueno. mencionarlo para, Sí, para que dato les dé de- vueltas en la cabeza a Dato de todos. color. Pero entonces empieza a pasar como eso. Con respecto a la película, ¿no? Yendo más al Los secretos de específico Dumbledore. de la película. A mí me pasa que tengo eso como a lo mismo que hablábamos con Mads, que me gustó. Me parece que Jude Law es acertado para el personaje, pero después es como que hay ciertas cosas Sí. que... ¿Cuántas, o sea, y desde una persona parte, ¿no? De la comunidad, ¿cuántas veces me tenías que decir que sos gay? ¿Cuántas Bueno, veces técnicamente necesito eso que es un me secreto. digas que Y... ya Lo Medio sabíamos. secreto a voces. ya en lo anterior te dijeron, te lo dan a entender, como diciendo yo estaba con este tipo, ya te lo dieron a entender. Ahora, arranca la película y en los primeros 20 minutos el tipo dice lo de yo lo amaba, yo te amaba, yo hubiese hecho lo que sea por vos, a mí me encantabas. Te lo tira como 20 En su minutos de defensa- película y lo dicen 40 veces. En su defensa tenía a Mads Mikkelsen enfrente. Pero es como. No le gustó. Pero es como. ¿Viste cuando decís? Grindelwald. No, ¿quién es Mads? Sí, Grindelwald. Grindelwald. Lo mismo. Bueno. O sea, es Mads, o sea. Sí, Mads. Ah, no, pero es como. Es como. Come on. Tipo. No era necesario. ¿Cuántas veces? Ya con una nos quedó a todos. Todos nos quedó claro. Todos los entendemos. Había maneras de. Así como antes lo dabas a entender y no lo decías. Lo podías haber mostrado con un montón de cosas sutiles. Yo quiero decir algo. Cuando Rowling dijo que Dumbledore era gay, yo como miembro de la comunidad me emocioné mucho porque era una época en la que faltaba mucha representación de personajes no hetero. Me Entonces queríamos ver cómo se iba a mostrar eso porque ya estaba terminada la saga, o sea, ya estaba, no iba a haber espacio para mostrar al gay Dumbledore. Pero sí cuando supe que iba a estar Dumbledore en los secretos de. Pues los secretos de Grindelwald. En los secretos de Grindelwald, no existen los crímenes. secretos de Grindelwald. En los crímenes. No, cuando se supo que iba a estar Dumbledore en la saga de Animales Fantásticos y que se iba a desarrollar eso, fue como recordar ese momento en el que Joan Rowling dijo esto de Dumbledore y el hecho de que me Yo- haya emocionado. Yo tengo como sentimientos encontrados con eso. Que lo hablábamos ya Por- en el capítulo anterior No o sé afuera. si afuera lo hablamos. A mí me pasan dos cosas y me pasa lo mismo. Yo siento que la representación es fundamental y hoy, o sea, hoy con las representaciones que empezamos a necesitar hoy, un personaje tanto como Dumbledore o incluso Grindelwald son representación súper
interesante, porque es esto de mostrar que la gente es gente y los grises existen. Total. Y tu sexualidad queda aparte. O sea, que está bueno que esté representada. Pero sí le da lugar a homofóbicos a decir, eso lo hace porque es gay. Pero porque acá vos tenés supuestamente al bueno y al malo, ¿entendés? Y los Claro, dos. bueno, Por eso bueno. digo, hoy están los grises y está bueno. Pero me da mucha como impotencia que alguien que sabemos que es bastante... Reservado. No, que es bastante jodida para con la comunidad como es JK, en su momento pone al tipo viejo, solitario, que usa a los pibes como se le canta, y a ese es el que te digo que es homosexual. Tuvo que Y haber con sido McGonagall. con ese comentario Vamos a la pausa del del café. Bien, después de la breve pausa para el café. Y esperemos hemos que la tenido, última. Y esperamos realmente que la última. Y de nuestros argumentos potentes respecto a la situación de Dumbledore. cómo está mostrada, ¿no? La sexualidad de Dumbledore a lo largo de la película. Es algo que, si bien aporta a la historia, porque es esa... Vuelvo como al tema de por qué yo siento que también está bueno que se ponga y por qué es necesario. Sí, antes, perdón, nos fuimos mucho de las ramas en muchos momentos del podcast, pero la verdad es que es imposible no irse de las ramas con algunas cosas, pero bueno, si les gusta el universo Potter y compañía, supongo que igual lo iban a disfrutar. Así que La idea listo. creo por eso era de separar el capítulo, porque realmente Dumbledore es algo que se abre tanto, o sea, hay tanto para analizar. Bueno. No lo estaba That's diciendo de what esa Grindelwald said. No lo estaba diciendo de esa forma, Se sino abre que tanto. es un tema que se ramifica y Ay, le parecemos gusta los más. boludos de la escuela que cuando mencionan, tipo, no sé, en Dijo Teta. tipo, en sexualidad o salud, esas cosas, tipo... Y pero lo deja servido. Ya dicen Sí, lo de- hola y se empiezan a reír. Lo dejé muy servido, pero Lo lo que dejé yo es que es un servido. tema que se ramifica demasiado porque vas teniendo como, primero es un personaje que, como decíamos, lo tenés a lo largo de la saga. Tuvo influencia en todo el mundo. en todo metió mano por ahí, entonces es como... Bueno. Cada vez peor, amiga. No. Fuerte. Pero No. ustedes tienen la idea... No. Iba a ser el chiste. Pero no, tienen la idea fija. Yo no me hago cargo de las cosas sucias que piensan mis Pero- compañeras. Pero lo Igual tengo una opinión polémica al respecto de Sí. Dumbledore como personaje homosexual. Jude Law y Mads no tienen química, tienen más química Remus y Sirius, que no son supuestamente gay. Pero no tienen química, a mí no me lo venden al menos. O sea, es como, sí, se tocan el pechito, pero hasta ahí. O sea, El pechito. La Me parte da que mucha se- impresión sí, el pechito. la parte que se toca en el Sí, pechito. no, Pechito. no tienen química, a mí no me la venden. O sea, para mí no son ex, no son nada. O sea, de verdad Sirius y Remus me lo venden más en el Prisionero de Azkaban Paren. que ellos dos. Para una aclaración obvia, no obvia, todas las personas que estamos en esta mesa somos parte de la comunidad. Sí, por las dudas. No es que así estamos que- hablando desde un No, punto de, claro. de odio, de juzgar para nada la situación, sino que realmente nos hubiese gustado quizás que esté mejor trabajado el tema de la... Es raro el tema de química, porque quizás son dos personajes que también están muy resentidos con el otro. Entonces quizás querían que se marque más eso. Habría que Claro. ver si van a dar algún flashback en algún momento de lo que Pero nos igual, queda. a ver, Sirius y Remus también estaban resentidos el uno con el otro. Y había química y había tensión. Aquí Eso no es había culpa de tensión. Cuarón, nadie me saca esa Claro. opinión. Pero Los libros No tiene también. tanto que ver sí, con los los libros personajes. también, ¿viste? Brotherly. ¿Viste? Se abrazan brotherly. Tipo, eso es otra discusión que ya vamos a llegar al Hablaremos, capítulo. tenemos que hablar de Wolfstar, es otro capítulo. Va a ser otro capítulo Los merodeadores seguramente. va a ser... Merodeadores y ahí va a estar el apartado de Wolfstar. Wolfstar. Pero me parece que, o sea, sí, se podría haber trabajado mejor No la hay química, pero lo que a mí me parece en el punto quizás interesante para esto que hablábamos de la representación es de que la historia es necesario el punto de que estas dos personas estuvieron enamorados y fueron como aliados en algún punto. Y creo que es necesario para la historia, pero está bien armado en el punto de la representación de que
no, vos podrías poner la historia con uno o el otro cambiando de género y no cambia lo importante de la historia. Claro. No cambia Claro. los ideales de cada uno. No Creo cambia. que es algo que hablamos muchas veces con Yara, que se hagan historias de personajes de la comunidad que su problemática principal no sea esa, tipo, no es como, ay, me discriminan, no hay esto, o sea, son cosas que pasan, sí, pero también nos pasan otras cosas, o sea, tenemos, no es el punto central de Es la como- vida. Igual Tipo, miren conflicto. Heartstopper. Bueno, Bueno, pero por ejemplo, yo hago mucho a veces como comparaciones con Riordan. Pero Riordan es un autor que supo meter un montón de personajes, parte de la comunidad, y que no es... A ver, es algo que es necesario a veces incluir porque le aporta al personaje, pero cuando yo te tengo que describir, por ejemplo, describime cómo es esta persona. Yo te hablo de las cualidades que tenés como persona y quizás para abajo aparece y tiene el detalle de que le gusta tal persona. ¿Cómo que no es De lo que se primero siente que decís? atraído. No es tu carta de presentación. O sea, y está bien que pelees por derechos y que uno lo ponga al frente cuando hay que ponerlo al frente, cuando, como hablamos de esto de la representación. Pero uno es mucho más que primero que lo que tiene entre las piernas y segundo que lo que le gusta. ¿No sabías que parte Y- del test de las casas es Es, quién te sí. gusta, quién le das? No sabía. Dumbledore. y además me Minerva. parece que el mundo mágico no es homofóbico, ¿no? Porque es como que nadie tiene ningún problema con... Mientras nadie sea tu dice primo, nada, dale. a nadie le- Mientras mantenga la sangre pura, está dale. todo bien acá. Pero a eso voy, es como... Ahí, me parece que, por eso te decía, Riordan para mí es un gran ejemplo de poner personajes, Aprender de ya dar que- representación. Y a la vez es esto, es como, es algo que es importante para el personaje porque lo es, porque lo identifica, porque lo compone, pero no es su trama, su problema que tiene que ir a pelear contra tal dios que se volvió loco y empezó a matar a todos. Su problema es... Aparte los dioses, ¿cómo te van a juzgar? Las O sea, relaciones interpersonales que están teniendo, ¿entendés? Con sus amigos, con su familia, su problema, que de repente puede pasar que haya una con la pareja, pero esa problemática no siempre es, y está bien que cada tanto algún personaje esté pasando justo en ese momento de la trama por su descubrimiento, y es válido que aparezca, pero cuando todas las historias, todas las representaciones son solo y exclusivamente de eso, significa que no me estás dando realmente representación. Claro. Me estás contando Estás solo reduciendo esa, un personaje, me estás reduciendo a claro. eso, a un estereotipo, A un- una como- problemática. que ese es tu único problema. Tipo, Bueno, una vez que pero lo este solucionaste ya está, caso no se existís logra. en... pero acá, por ejemplo, es lo que hablamos, que por eso a mí me gustó dentro de ese lado. La historia está perfecto, te ponen literal como a los dos personajes más predominantes en esta parte de la historia, siendo parte de la comunidad, los dos con grises, tenés un bueno, un malo, tenés... y sin embargo es esto que decimos, es importante para la trama porque los define, pero no es lo único que los define, y no es lo único que es la trama. Punto a favor de Animales Fantásticos. Bueno, creo que saltando un poco el tiempo para ya avanzar un poco, porque creo que le podemos seguir dando a esto, pero el punto no es la idea. Creo que también hay que hablar un poco de ya su actuación como director y profesor de Hogwarts, que es otra parte importante del personaje de Dumbledore porque lo define mucho. O sea, de hecho te hablan de que él encontró su vocación para enseñar a muy temprana edad, cuando estaba en el colegio, de hecho. Entonces, que él se dedicaba como a ayudar a compañeros y eso, encontró su vocación. Entonces hablemos un poco como de su papel como profesor y director. Porque para mí hay una injusticia muy grande antes incluso de que Harry toque el castillo, que es Hagrid. Bueno, Ay, Hagrid. no, bueno, me enojé de nuevo. Hagrid es una injusticia importante. Yo no se lo perdono. Porque descubren que no es Hagrid el culpable de la muerte de la chica de Myrtle cuando se abre la cámara. Y pero nunca... es Dumbledore el que hace que Hagrid se pueda quedar ahí también. Claro, pero Sí, pero volvemos ¿qué va a hacer? a manipularlo. Él no era director. Pero nunca le permiten ponerle volver, ¿entendés? Y cuando él se vuelve Él director, ¿por qué no lo arregla? O sea, es como, sabe que no es él. Es como, bueno, no, quédate ahí en el puestito que te di Pasa para... que el tema es que Queda- Hagrid, ¿qué iba a hacer? O sea, Pero si no está- era profesor, No, pero no había es- terminado No, pero una vez Hogwarts. que Por pasa eso. todo eso y que ya saben que Voldemort es Voldemort,
tranquilamente puedes volver a reintegrarlo en una escolaridad o permitirle volver a usar una varita. Claro, un montón de integrarlo cosas de puedes otra reparar. manera, Reparación eso es un histórica, bache grande. ¿entendés? Pero Eso- le conviene a Dumbledore que él le siga debiendo algo y que se sienta agradecido porque lo perdonó y no le dio la espalda. Le conviene porque así después puede usarlo para reclutar a los gigantes. Y vamos Sí, porque con lo Hagrid mismo. es Vamos a lo súper mismo. leal a Dumbledore. Harry Bueno, es súper leal a Pero Dumbledore. es un gaslight Y el lo que le usa hace. desde nene, ¿entendés? O sea, Total. literal es un nene cuando el chabón le hace Ay, sentir ese... pobrecito. Pero eso lo hace con muchos personajes, que es como lo que yo decía antes de vamos a analizar a Harry. Harry le sirve solo abandonado y creyendo que él es la única verdad y a la persona que hay que seguir ciegamente. Y eso en la saga se aprovecha mucho, como vos ves que él se acerca mucho a los... También le a sirve los- con Remus. A los outcasts, claro, ¿entendés? sirve con Es Remus. como con Remus siente que le debe algo porque lo dejó estudiar cuando nadie hubiese aceptado al pibito hombre lobo en el colegio. Y cuando le da un trabajo después de que, gracias a él, mataran a todos sus amigos. Y pues, o sea, porque gaslighteó a todos sus amigos para que se metieran ahí. Y se le olvidó mágicamente que Remus es un hombre lobo cuando lo dejó desamparado por años, sin trabajo. Y creyendo que Pobrecito. Sirius había sido Viva el Remus. asesino de sus amigos. O Chicos, bueno, quiero parte de llorar. los asesinos de sus Es amigos. como que solamente se va a meter si sabe que en algún momento de la historia va a obtener algo a cambio. Sí, Es como Obvio, que es lo tiene, que hace a lo largo como de que toda la guarda historia. un montón de cosas que sabe y que podría reparar y ayudar. Y es como, no, las voy a mantener para cuando necesito... Voy a poner esta carta boca abajo, juega al Yu-Gi-Oh, ¿viste? Y tiene todas las cartas boca abajo dadas vuelta. Y ahí es como, bueno, a ver, ¿qué me sirve? ¿Qué doy vuelta ahora? ¿Con qué te Como a puedo- Dumbledore no qué le puedo servía usar? el Sirius purista. ¿Cómo? O sea, a Dumbledore no le servía el Sirius tranquilo, el Sirius viviendo su vida fuera de Azkaban. A Dumbledore le servía el Sirius roto en Azkaban. Pero igual Dumbledore no sabía. Lo que había. Dumbledore, a ver, Bueno, si sí sabía, me voy a estar mucho más enojada todavía, porque se Yo supone creo que no Pero sabía. nadie esto, sabía. esto es para el capítulo que sigue. O sea, Paren, vamos con si el... vieron las películas nada más, y yo que ahora justo acabo de terminar el tercer libro, hay mucho de esa historia y de lo que pasa ahí con Sirius, Remus y qué pasa con Peter Pettigrew alias Scabbers, que no se sabe bien, que no se entiende bien en las películas, que te faltan datos, que necesitas más Claro, detalles. que de Vos lo me, Hay para vas a otro decir capítulo que, igual. vos me vas a decir que el mejor, estoy haciendo comillas para los que nos escuchan, doble agente escrito en la literatura, Que es por favor, Snape, mi y ligeramente. mi sarcasmo, que él no sabía, no sabía él, ¿no? El Y ligeramente de trabaja para Snape Dumbledore, no y va y le cuenta sabía. todo, y no sabe- yo no hay forma de que Snape no supiera que el que los vendió fue Pettigrew. O al menos que no fue O sea, Sirius. pongo decía mis Dumbledore. manos en el fuego. Y a Snape eso voy. sí. Y si Bueno, Snape pero lo si Snape sabe, trabaja Dumbledore para lo Dumbledore. sabe. Bueno, puede ser. Para mí ahí hay un ocultamiento de hacerse los boludos de los dos. Les conviene Porque- Sirius roto. Pero Sirius, no, a ver. Y les Sirius- conviene a Harry no con Sirius. Ese es el tema. Si Sirius está fuera de Azkaban, Harry dura 3 segundos con los Dursley. Bye, mío, así. Viene y dice, Es mi verdad, cachorro. eso también, que Harry esté todo el tiempo con los Dursley o Dursley o como se Como- diga. sí. Tengo una teoría sobre Es- eso para el capítulo de teorías. Es, Pero bueno. es terrible, o sea, que vuelva después de lo que pasa en el prisionero de Si vos Azkaban. me decís no lo sabías, claro, ¿entendés? Vos decís, no el prisionero de Azkaban. Vamos al principio. Vos decís, Sí. está bien, lo mandé con los tíos. Cuando ese chico llega en esa situación de abuso y Hagrid fue y vio cómo lo tienen a Hogwarts y nadie hace nada y lo vuelven a mandar porque, ay, no, vas Es a estar más terrible, protegido. terrible. La maldición de tu mamá, no sé qué. No te la creo, ninguna. Si después cuando se lo tuvieron que llevar, se lo llevaron. Si supuestamente Voldemort no estaba, no hay peligro, ¿por qué lo seguís mandando? Si no, Hogwarts es el lugar más No tiene seguro. sentido, no tiene sentido. No, a eso voy con lo de Dumbledore, tiene un montón de esos huecos como o huecos como personaje o es una muy mala persona. Y por ¿entendés? eso nos choca mucho que lo elijan como el alma más Estaba pura. pensando lo mismo. Es como, amigo, por favor, nadie es el alma más pura cuando hace esas cosas. Pero a eso, ¿entendés? Es como a mí es un personaje que me choca mucho desde ese lado, porque es como no entiendo cómo podemos concebir que supuestamente cuando durante esos años él no tenía por qué estar ahí protegido, bueno, ponele, pero desapareció, no es que se El fin murió. justifica los Pero- medios. Sí. Y ahí es donde yo te digo, yo lo que vuelvo y a lo que llego todo el Totalmente. tiempo es a eso. Totalmente. A él le sirve Harry de esa forma. Dumbledore sabe lo que hace, no es Le como que sirve hay baches Harry en así, los le libros y sirve películas. Remus así, le sirve Sirius así, le sirve Hagrid así.
le sirve que la media comunidad mágica le deba cosas. Le sirve. Le sirve incluso que su hermano le deba cosas. Es más, hasta me atrevería a decir ahora, hablando de esto, que quizás Dumbledore... O sea, que Lupin llega ese año a Hogwarts Porque se con escapó. respecto a lo de Sirius. Sí. Por supuesto. ¿Por qué te crees que ese año de todos los años le ofrece? Sirius escapa a Azkaban cuando ve a Scabbers en una foto con Ron en el diario. Que se lo da el ministro. Claro. Esto es que es... O De sea, repente es como que que... empiezan a caer fichas de cosas que... Sí, que no nos obvio damos que lo cuenta, llamó ¿no? por eso. O qué novedad que, uy, me acordé que tenía el lobito ahí sin trabajo y muriéndose de hambre. O sea, amigo. No, pobre Remus. Remus merece... Tenemos que hablar de mereció. Remus. Ya vamos a llegar al Mucho capítulo de más. Merodeadores, pero con Dumbledore todo se llega a un punto cíclico en el que la única respuesta que tenés Es es... que es un ojete. Es porque le sirve así, ¿entendés? Y ahí Sí. volvemos como a lo del fin justifica los medios. Pero todo o sea, es para que se muera Voldemort. Aún así... por más no que por un impide. bien, a eso voy. O sea, su filosofía es muy así, es como... Pero pues hay ¿qué es cosas que esto pasan que hablamos de? decís que no te diste cuenta. Tipo, lo de Ojo Loco, ponele. Claro. ¿Qué no te hay diste un- cuenta? Lo de Ojo Loco es para mí es como una especie de plot hole, porque por ejemplo, Sí. Snape, volvemos a esto, el tipo que puede meterse en las porque Snape es como que casualmente se puede defender re bien y más o menos meter en las mentes cuando les conviene. Tipo, de repente a partir de tal libro puede, pero antes tiene un montón de Claro. situaciones que podría haber solucionado, pero no, bueno, no. Hay un montón Ah, de... pero siempre es un forro, listo. Eso se justifica así también. Sí, obvio. Porque es un ojete. Snape es un horror, pero... No sé si lo sé bien, lo sé no bien. hay como no hay un preocupacional en Hogwarts como en el que midan un par de Evidentemente Por cositas. favor, vamos a empezar una colecta de firmas para que se hagan preocupacionales en Hogwarts. Por favor, pobres pibes. No, Sí, no, o no. sea, Claro. aparte Pobres los padres, alumnos. ¿por qué Un los siguen mandando? Un veritaserum, un par de cosas para revelar. Unas a ver si clasecitas estás de bajo. pedagogía de También. última. Clases Porque clase dale. de empatía, de cómo tratar. Empatía. Lo peor es que echan a Lupin por hombre lobo. Ah, no lo echan, él renuncia. Pero Snape, o sea, hijo de puta, les hace hacer a los pibes un ensayo sobre hombres lobo para que se den cuenta que Lupin es un hombre lobo. Sos un sorete, boludo. Obvio. O sea, un sorete, sos sí, un sí. sorete y Dumbledore, hijo de puta, echalo. Pero no lo echa. ¿Por qué? Porque le sirve, porque es su doble Claro. agente. Ahí está. Claro. Sigamos, todo iba a Dumbledore. Todo lleva a Dumbledore. Todos los Pero bueno, caminos aún así llevan a no te das Dumbledore. cuenta, o sea, de cosas como lo de Ojo Loco, no te das cuenta de un montón de cosas. Claro. Incluso Snape, que no es de mi devoción, lo ocupa como quiere. Porque lo tiene ahí con la culpa de Lily, la culpa de Lily, la culpa de Lily. Y así lo sigue apuñalando hasta que saca todo lo que quiere de Snape. De nuevo, Snape no es santo de mi devoción, Vos pero estás lo diciendo ocupa que Dumbledore también. es más choto No, que Snape. obvio, Snape, Sí. o sea, Sí, totalmente. Oh. Dumbledore es mucho más choto que Pero lo que Snape. pasa es que te lo venden como... Para no sé si más Snape choto. es Bueno, medio o sea, patético. Tienen sí, como hay distintos o sea, niveles. Snape es otro tipo de Otro eso. tipo Creo de que malo. es Snape otro tiene un... tipo. Claro, a mí hay cosas que me dan hasta lástima. O sea, Snape. lo veo más de ese Sí. lado, ¿entendés? O sea, es un forro, lo odio, asco. Pero como desde otro lado. Se van a me pasa. entretener el siguiente Claro, capítulo. sí. Sí, Entiendo. yo hay cosas que no justifico, pero porque creo que es como que soy tengo una personalidad muy opuesta con el tema de Snape, y ahí es donde no llego como a la parte de la lástima, pero entiendo cómo llega a lugares que llega, o sea, haciendo el Sí, qué sé análisis. yo. Pero real, hasta Snape lo usa como quiere Dumbledore. Obvio, Sí, sí, total. es Todo el otra más de las tiempo. piezas del juego de él. Y eso es algo, claro, yo siento eso. O sea, mi como conclusión sigue siendo un poco esta que les decía al inicio, de cómo es siempre esta situación de que el fin Fin justifica los medios. justifica Claro. los medios. Yo quería Dumbledore cuando era chiquita, mucho. Era como, ay, el director que todos queremos tener, la protección, todo va a estar bien. Y lloré con su muerte. Y ahora como en una revisión más de adulta, si se Sí, me puedo adulta. considerar así, soy una adulta. Sí, hágase cargo. Sin miedo. Entrar sin en miedo. crisis cuando terminemos el capítulo. Es como, pará, o sea, no era tan santo, tan el mejor, tan ídolo, tan dios, tan
no, o sea, sos un hijo de puta, pero te cuesta, porque en realidad nunca ejecuta una acción así visible, mala, sino que es lo que hay detrás del entramado. Claro. Es como un entramado. Porque en manipula realidad muy siempre bien. es mal, siempre es bueno. Lo que él muestra es tranquilo, es pacífico, te respondo bien. Decirle eso a la es- película del Cáliz de Fuego en el dice, Pusiste tu nombre en el cáliz de fuego. ¿Estás totalmente seguro? ¿Quién No. podría pensar? El O otro sea, día, pues ya vamos a llegar me cuando sea la del extraña. cáliz de fuego, pero yo decía, la estábamos viendo y yo decía, dijeron que no pueden participar los de esa edad. Punto, no participa el pibe, pero por poner una notita de mierda no puede ir a Hogsmeade. Claro. Claro. Tipo, Ay, no, pero, boludo. pero el nombre salió en el cáliz. Pero los de primer año no pueden jugar Quidditch. Bueno, pero él sí. Claro. Pero no. Cuando conviene, No puede ir a cuando Hogsmeade por conviene. una notita de mierda. Pero es esto mismo, ¿entendés? Y- De, lo Lo va que le preparando conviene. para ser su campeón. Claro. Sí. ¿Entendés? Tenía que Literal estar. en la Cerdo vida. para el matadero. Cerdo para el matadero tal cual. O sea, ¿entendés? Lo prepara del vamos. ¿Entendés? Igual- Es esto de Harry es alguien que siempre está como, lo habíamos hablado, ¿no sabes? Que es como que no pertenece en el mundo Muggle, pero llega al mundo mágico y tampoco Ay, pero pertenece el pobre del pibe, todo. déjalo ir a pasear un ratito. Sí. Claro, pero tampoco pertenece del todo, porque la gente sabe más de él que él mismo y lo miran raro y Triste. es como... Y Dumbledore se abusa de eso y es el que le hace sentir a través de esos permisos, esas situaciones, o eso, como... Es como el que lo va acompañando y hacerlo sentir que como que tiene un lugar desde algún lugar. Vale la redundancia. Y eso le va dando esa sensación de pertenencia para con Dumbledore. Bueno, aún así, igual creemos que creemos. Los fines de Dumbledore no son totalmente malos. No creo que justifique los medios. Pero bueno, o sea, en realidad todo apunta a quiero parar a Voldemort, quiero parar a Grindelwald. No es la forma que yo usaría, ¿no? No, Pero claramente demuestra, o sea, yo creo que el fin no justifica los medios, porque los medios pueden ser, o sea, que matar a alguien, Claro. o sea, no, A mí lo no que más me justifica los choca es medios. que gran parte de la historia está tratando con niños. Claro. O sea, Niños literal, porque todo empieza cuando tiene que literalmente. O sea, esa es una de las cosas que a mí más me choca personalmente y que la vi más de grande también. Porque cuando era chica también era como, wow, qué copado este viejo. Pero después te vas, porque también lo ves como lo ve Harry todo el tiempo. Y después cuando vas creciendo y lo puedes ver desde otro lugar, es como, bueno, capaz no es tan copado lo que está haciendo con estos pibes. No. La verdad a mí nunca me cayó bien porque le daba puntos a Gryffindor y siempre me cayó mal Gryffindor. 50 puntos. Pero, Cállate. pero también me parece horrible que jugara con los sentimientos de los Slytherin cada fin de año y, o sea, ¿por qué no les dicen un solo que perdieron? O sea, Ay, juegan sí, con qué sentimientos. bronca. No, pero es groserísimo lo Pero que ¿por qué les sos tan hace. choto, Ahí sí ganaron, entendés? pero 50 puntos para Gryffindor. Pero ¿por qué sos tan choto, amigo? es horrible. Dale. Y bueno, Bueno, ahora me cae peor. Con esta de festejo grifindoresco damos como por finalizado este análisis de Dumbledore, aunque faltaron 800.000 millones de cosas. Sí, es es completamente como- imposible. Si les gustó y quieren que sigamos hablando de Dumbledore, pueden pedirlo y quizás eventualmente hagamos concepto un que me capítulo más. gustaría como que del que nos dejen comentarios es de cómo vieron toda esta parte de Credence, de que era como, sabíamos que capaz que hablaron de que había un pibe, pero nos hicimos los boludos por no sé cuántos años, y vos sabías que estaba el pibe, no, y después, pero siempre pensé en vos. Pero, es como- Always. quiero como leerlos con eso, porque Always. es algo tan all over the place, está tan desordenado en la película que nada, los quiero leer, como eso Sí, es algo de lo que me lo que interesa. ¿Y quieran. qué leen en general? ¿Qué creen en general de De Dumbledore? Dumbledore. Sobre todo, Totalmente. sí, o sea, opinan un poco así como nuestra corriente o no, ustedes Tal vez quizás hacemos los ven un de otra forma, lo Q&A ven. por ahí, Sí. por abajo en Spotify.
creo que deslizás, no sabemos muy bien cómo funciona, Ya sabemos que vamos a existe, aprender. Aparece pueden cuando dejar, aparece empieza un abajo. capítulo, aparece un Bien. podcast. Sobre aparece todo una para cajita. esto, Eso porque solo en Spotify, quizá así lo que ven distinto ustedes al personaje y nosotras como que llegamos a algún tipo de consenso en nuestra conclusión. Y está bien, es para debatir, con respeto. Solamente insulten a Maki, que es la única que sirve. Que- Y a mí, que- a mí me da igual. A mí mí no, no, ya a mí se no van me al insulten. carajo. A mí no me insulten, no me voy. Ahora vamos a hacer la apuesta entre las tres sin decirle de cuántos capítulos le toma que le dé igual que la puteen. Me parece Veremos, bien. tal vez Se sumará a la caja de estaría bueno. apuestas. Bueno, buen análisis. Con esto nos vamos y nos despedimos hasta el próximo episodio. Gracias. Bye.